a la Biblia en Hechos Hechos 4. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Alabe a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Déjame ponerme los ojos. Cuando uno está viejo, ¿me entiende? Ya vamos necesitamos ir como el águila. Amén. Vamos a leer el 4 del 1 al 12. Lo vamos a leer todos juntos, hermano. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu, dice su palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de ellos los habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. De un gloria a Dios, si se puede sentar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos creen de que hay un solo nombre en quien podamos ser salvos? Todos nosotros creemos, los que hemos creído por gracias a Dios, sabemos de que solo en Cristo está la salvación. Pero hay muchos que creen que hay diferentes formas de alcanzar la salvación, especialmente los religiosos. Las religiones, ¿me entiende?, enseñan de muchas formas, de muchas maneras cómo poder alcanzar la salvación. Pero escrito está, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo. Aquí no es San Saralampio, San Cachucha, como le llaman los de la religión, ¿me entiende?, que le presentan la Virgencita y el muñequito que ellos le ayudan. No hay otro nombre dado a nosotros. Solamente Cristo. Es el que salva, es el que liberta, es el que da vida al que está muerto. Porque solamente Él es quien nos ha dado vida a nosotros, por el cual estamos nosotros aquí. Hay mucha gente muerta afuera, pero no es porque Dios sea injusto, sino porque muchos no quieren oír. Hacen de oído sordo a la palabra de Dios. Creen que el evangelio es una locura.
Pero nosotros hemos entendido de que el evangelio es el poder de Dios para salvación para nosotros. Aunque ellos parezcan locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Porque no hay otro nombre para que podamos ser salvos. Por eso vamos a estar meditando bajo el tema: solo Cristo salva al hombre. Solo en Cristo está la salvación. No en la guadalupana, no en Tamuz o en Baal, porque todavía siguen rumbando esos Baales hoy en día. Pero sabemos que usted y yo, solo Cristo es el que salva. Solo Cristo fue el que nos libertó a nosotros cuando estamos esclavos en este mundo perdido. Cristo nos dio vida cuando estamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pero estos religiosos se molestaron porque estos apóstoles habían sanado a este hombre. Ellos no lo habían sanado, sino que Cristo lo había sanado. Y para testimonio de ellos le dijeron: pues no hay otro nombre para que sean salvos. Ustedes también, solamente Cristo. Solamente Cristo es el que puede salvar al hombre. Solamente Cristo es la esperanza para el borrachito. Sabe que el borracho cuando está en problema dice: no, dice, me voy a ir a zampar una pacha, dice, para olvidarme del problema. Y se va a emborrachar y se olvida del problema porque pierde su conocimiento y se va a dormir. Pero el siguiente día está peor, con más problemas. Hay muchos también que los que toman cigarro dicen: yo he tenido bastantes amigos que ellos fuman, y les digo: ¿por qué fumas? Dice: no, Rodrigo, dice que estoy bien estresado, dice, y tengo problemas y con esto me aliviano. Le digo yo: mentira del diablo, les digo yo. Eso no te hace ser libre de tus problemas, más peor te pones, le digo, porque si ahorita solo tenés problemas, más adelante tendrás cáncer, le digo yo. Porque es una verdad, pero el hombre cree que se refugia en lo que no es vida. Así es el religioso. En vez de buscar a Cristo que vive y reina para siempre, ellos se van a buscar un muñeco. Imagínense que los hombres religiosos estudian tantos años en la religión. Se van a la universidad, a las mejores universidades, a estar estudiando los sacerdotes, para después venir a caer en lo más miserable, que es estar abrazando un muñeco. ¿A dónde queda la intelectual, la sabiduría que ellos van a aprender? Si vienen haciendo peor que el muñeco que están abrazando. La sabiduría de Dios, ¿me entiende? Es aquel que reconoce que somos pecadores y que necesitamos de ese Salvador, y venimos al arrepentimiento y le pedimos perdón a Dios. Esa es la sabiduría de Dios que nos da a nosotros. Entender de que Cristo es el único que puede libertar, no importa cuál sea la atadura del hombre, no importa cuál sea el problema. Cristo es el único que lo puede solucionar. No es la religión, no es el hombre, solamente Cristo. Pero el hombre le enseña que, usted ve que los mormones dicen que ellos tienen la salvación hecha con 2 años, que ellos sigan, anden para arriba y para abajo predicando mentira, que ya después de 2 años ellos están salvos. Los testigos enseñan de que es necesario adquirir sabiduría para ser salvos. Y yo le digo a una de ellas: ¿cómo vas a alcanzar sabiduría si no lo conoces? ¿De quién estás buscando sabiduría? Ellos dicen: no, y entonces ¿cómo vas a conocer a Dios? Dice: si no estudias la Biblia. Claro que sí, le digo, después de que yo me arrepiento, le digo, de mis pecados y le pido perdón, desde ahí empieza el proceso del conocimiento. Porque de ahí empieza el crecimiento en la palabra de Dios, porque este es el manual de nuestra vida. Aquí está donde Dios nos corrige qué nos conviene y qué no nos conviene. Pero el hombre y la religión católica, ella enseña de que si se muere borracho, pues con una misa, entre más cara es la misa, más rápido lo sacan. Y ellos creen de que allá en el purgatorio van a pagar la condena que llevan en el lomo. No, ya muerto, ¿me entiende? Y como dicen, ya muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no hay esperanza para el que se muere en pecado. Ahorita en vida está la esperanza. Así es que yo invito a los amigos que si no conocen de Cristo, hoy es el día de salvación. No es la religión, no es el vicio. Hoy es la oportunidad que usted reconozca que su vida necesita de alguien más poderoso, que es Cristo. Bendito sea el nombre de Dios, porque solo Cristo salva.
Solo Cristo es el que liberta al hombre, porque Él fue el que pagó el precio. Imagínense, dice que la palabra de Dios, de que Él siendo Dios no le importó, se despojó de su trono para venir a este mundo. Y Él no vino aún a turistear como cualquiera se puede ir a otro país de turista. Él vino a pagar un precio. Él sabía de que no venía, ¿me entiende?, a gente sana. Él sabía que venía a lo peor del mundo, a lo peor. No porque Él lo haya creado de lo peor, sino porque el hombre se pervirtió. Y Él sabía que iba a pagar un precio por salvarlo, porque Él es el único que podía salvar a la humanidad de esa maldición. Porque nosotros como hombres no podíamos ser libres. Estamos bajo de una maldición y solamente Cristo podía darnos esa libertad. Pero Él tenía que pagar un precio, aunque Él tenía poder para hacerlo desde el cielo, de su trono, y salvar a su pueblo y nosotros quedar perdidos. Pero Él en su gran misericordia le plació venir para que usted y yo entendamos de que sí se puede, por su gracia, no es nuestra fuerza. Él desde el pesebre empezó ese sufrimiento y llegó hasta la cruz y murió en la cruz por nuestros pecados. Una muerte maldita, que esa muerte, esa condenación era para nosotros, no para el Rey de Reyes. Nosotros era que merecimos morir en esa cruz, pero nosotros no podíamos hacerlo. Por eso Él tenía que venir a este mundo para salvar lo que se había perdido. Nosotros tuvimos un tiempo perdido, así como la palabra que leyó la hermana. En otro tiempo nosotros estábamos perdidos, pero Dios en su gran misericordia nos alcanzó y nos libertó. Porque es necesario creer de que solo Cristo pudo salvar a la humanidad y sigue salvando, porque ese fue el único que pudo cumplir la ley para hacer el sacrificio perfecto para la salvación de nuestras vidas. Vamos a ir a Romanos 10 para que entendamos lo que nuestro Señor hizo por nuestras vidas. Vamos a ir a Mateo 5:10 primero. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. De Mateo 5:10. Dice: bienaventurados los que padecen, dice, persecución por la causa de la justicia, porque de ellos, dice, es el reino de Dios. Bienaventurados cuando por mi causa, dice, se vituperaren y los persigan, dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de vosotros. No creo que me equivoqué de la cita, hermano. Era Romanos 5:10. Por eso no me concuerda con lo que estamos hablando. Gloria a Cristo. 5:10 de Romano. Dice: porque así siendo, dice, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando, dice, reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino de que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si Dios no hubiera pagado el precio, nosotros no hubiésemos tenido la salvación. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él fue el que llenó el requisito, ¿me entiende?, para hacer el sacrificio perfecto.
por cuanto nosotros no podíamos. Dice en Mateo, hoy sí vamos a Mateo 5. Bueno, ya lo leímos, vamos a Lucas 24, 44. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando, dice, aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario, dice, que Él muriera para testimonio, para que todos viniéramos al arrepentimiento y pidiéramos perdón para poder ser salvos. Si Él no hubiese muerto, entonces nosotros no tuviéramos esperanza. Pero era necesario, dice, que Él muriera para que nosotros pidiéramos perdón. Ese es el amor de Cristo, y ese es el amor que sigue todavía hoy en día anunciando como testimonio para que el amigo que no conoce de Cristo venga hoy a los pies de Cristo y sea libre de la maldición en que vive, porque solamente Cristo puede libertar al hombre. Solo en Él está la vida. Amén. Vamos a Gálatas 3, 10 al 13. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, dice, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque la ley, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos promesas del Espíritu. Por la fe, dice, nosotros alcanzásemos salvación. Sabemos que usted y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe de la palabra, sino por lo que Cristo hizo en aquella cruz de Calvario. Así que ya la deuda está cancelada. Para todos, no solo para los que estamos aquí, sino para los amigos y aquellos que aún no conocen todavía. Ya la deuda está cancelada, solo necesita abrir su boca para confesarlo y creer en su corazón y será salvo, dice la palabra. Es tan fácil para alcanzar la salvación. Solamente es creer en aquel que murió en la cruz. Aquel que se hizo carne por causa de nosotros y murió en la cruz. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que solo Cristo salva, dice la palabra de Dios. Vamos a Juan. Solo Cristo salva, murió por nuestra salvación. Sabe que Cristo, Él dice que es irónico, ¿no? Que Él murió
por salvar a sus enemigos. Porque nosotros dice que éramos enemigos de Él. Pero a Él le plació darnos vida a través de su sacrificio. Vamos a 1 Juan. Bendito sea el nombre de Dios. 1 Juan 2:2. Y Él dice, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también, dice, por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Él dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay mucha gente que hoy en día dice que conoce a Dios. Cuando uno sale a evangelizar, dice que todos conocen a Dios. Y una realidad es que la mayoría lo conocen, lo conocieron. Pero lamentablemente hoy andan más perdidos que una cabra en el desierto. Pero tuvieron la oportunidad y ahora solo esperan de que Dios tenga misericordia nuevamente para que los vuelva a traer. Pero aquellos que han oído el mensaje, porque hoy no puede haber excusa de que no han oído el mensaje. Porque aunque sea de un modo o de otra forma, lo han oído. Hoy no puede decir que yo no he escuchado, tal vez lo han escuchado a través del Cristo que está clavado todavía en el madero, pero ahorita no hay excusa porque le estamos hablando de quién fue que murió en la cruz de Calvario. Fue ese Dios vivo y que después de que resucitó, dice que recibió toda autoridad, toda potestad y está sentado ahora, dice, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ese Cristo vivo es el que nosotros predicamos. No el Cristo que está colgado todavía en la pared en las religiones, o el que lo anda en la carterita todavía, lo andan colgado en el pecho. ¿Sabe que no andaba trabajando? Había unas familias tan idólatras que en los jardines tenían hasta 4 muñecos. Si usted se mete dentro de las cajas, tienen un montón de muñecos. En cada cuarto tienen una estatua. Qué terrible, digo yo. La gente tan ignorante, pero por más que se les hable la verdad no entienden. Porque ellos están haciendo como los israelitas cuando hicieron el becerro. Ellos querían un Dios que podían tocar. Pero no se dan cuenta que ese Dios que tocan los va a llevar allá donde ellos no quieren ir también. Porque nosotros, ¿me entiendes? Dios es un Dios fuerte y celoso, que Dios dice en su palabra que no hay otro Dios que salva. No hay dioses que puedan salvar, solamente Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Oh Señor, gracias Señor. Vamos del mismo libro, al 4:10. Primera San Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió, dice, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros conocemos el amor de Dios, tenemos que amar a aquel que nos lo ha hecho la vida imposible. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al vecino. A veces somos como los israelitas, que de Jerusalén a Judea dice que tenían que pasar por Samaria, pero por no saludar a los hermanos iban a dar un gran vueltín por el mar. Pero cuando llegaban a Judea ya decían, este es nuestro templo, el templo de Dios, nuestro Dios. Y rodeando para no saludar a su vecino. Y así hay muchos aquí también, que cuando ven que el que está en la puerta no lo quiere saludar, mejor se espera hasta que aquel se va. Y después sale. No, hermano, así no vamos arriba.
Tenemos que entender de que Dios dice que así como Dios nos ha amado, así tenemos que amarnos unos a otros. Si a ese que le hace espina en el zapato, déle un abrazo, dígale, perdóname, como yo te perdono. Porque de qué sirve que estemos aquí todos los días de servicio y no hablamos al hermano que está a nuestro lado. Vamos a ser como los fariseos, que pudiendo pasar por Samaria no podía pasar. Por eso dije que el Señor dijo que le era necesario pasar por Samaria. Porque allí encontró la primera mujer que dio testimonio de él. Le dice, siendo tú samaritano, no judío, le dice, estás hablándole a una samaritana. Ella creía que la quería cuentear, ¿no? Pues como era una muchacha muy alegre, pues pensó, dijo, me salió otro galán. Pero no se dio cuenta de que el amor que este hombre le estaba ofreciendo no era un amor de hombre, era un amor eterno. Por eso le dice, si supieras, le dice, ¿quién te pide agua? Tú le pedirías. Y a veces mucha gente no conoce a Cristo todavía. No sabemos que el verdadero Cristo que nosotros adoramos es el que suple toda necesidad. Ese Cristo, si toda la gente conociera quién es, de quién nosotros predicamos, este lugar estuviera lleno. Pero la gente cree que nosotros porque venimos aquí porque somos religiosos, porque no tenemos nada que hacer. Es triste cuando uno habla con alguien que ha conocido a Dios y después dice que no cree. Yo hoy estaba hablando con un amigo que dice que allá en El Salvador era cristiano y que era así, que andaba de misión así allá en todo El Salvador, pero puesto aquí dice que ya no cree en Cristo, que porque hay mucha injusticia, que leyendo la Biblia dice, se dio cuenta que hay mucha injusticia en la Biblia. Pero le digo yo, es que a veces la palabra se cumple, le digo yo. Dice la palabra, le digo yo, que cuando el hombre ha conocido a Dios y se aleja, después dice que no le honra, le digo yo, sino que no honra a Dios, sino que le da la honra, le digo yo, a otros dioses. Porque Dios les entrega a una vanagloria. Y le iba a leer toda la maldad del hombre en Romanos 1, pero vi que se molestó, pues dije yo, mejor lo calmamos. Pero le digo yo, pero que Dios tenga misericordia, le digo, porque si aún hay esperanza para usted. Porque él me dijo, pero háblame con amor, me dice. No, pues yo le estoy hablando la verdad, le digo yo. No le estoy hablando. Pero él cree que uno, le digo, le dice pero es que el hombre malentiende. Ya y le digo yo, ¿sabe qué? Le digo que es más fácil, como dicen, le digo que es más fácil hablarle a aquel que no ha oído, le digo, que no ha venido a los pies de Cristo, que a alguien que ya ha estado, le digo. Porque usted se cree sabio, le digo, en su propia sabiduría. Y así hay mucha gente que cuando usted sale dice que ellos ya saben de lo que uno les habla. Y pues si ellos saben, entonces ¿por qué andan torcidos? Porque esa es la verdad. Si nosotros sabemos, es mejor decir, tenés razón. Yo estoy perdido, pero que Dios tenga misericordia de mí. Pero ellos se autojustifican por lo que hacen y creen que Dios es el injusto. Y no es así. Solo Cristo salva, ¿va? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a Hebreos 1. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. 1, versículo 3. Dice, el cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado su purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelencia, excelente nombre por ellos. Ese Dios que está en las alturas, ese es el Cristo que nosotros predicamos hoy en día. Él vino a pagar ese precio para que todos aquellos que en Él creen, dice su palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el amor de Dios, que mandó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Y el 2:17 lo vamos a leer también de Hebreos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, por lo cual había de ser de todo semejante a sus hermanos para venir a ser, dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, dice, los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, dice, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios es el único que nos puede ayudar en cualquier situación que tengamos, porque estamos en el mundo. Y es difícil. Dice que es un mundo de oscuridad, de tinieblas. Y nosotros somos luz en este mundo. Pero a veces también nos encontramos en situaciones difíciles. Y ahí es donde nosotros debemos de resistir para que el enemigo huya. Y no en nuestra fuerza, sino a través de la palabra de Dios. Porque Él dice que Él es ejemplo, Él sufrió, Él padeció para socorrernos a nosotros que somos tentados. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Vamos también a Romanos 3:25. Entonces, hablando de que solo en Cristo hay salvación, porque solamente Él pagó el precio por nuestros pecados. Bendito sea el nombre. 3:25 de Romanos. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, su justicia, a causa de haber pasado, dice, por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Se da cuenta que solamente Él es quien tiene todo el poder para salvar al hombre, porque Él ya pagó el precio. Ahora, si la gente se pierde es por su propia cabeza, no es porque Dios sea injusto. Dios hoy en día, las 24 horas, tiene su brazo extendido y su voz en todos los lugares. En Proverbio dice que su sabiduría clama en los portales, en las plazas, en los parques, en todo. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el evangelio. Y el evangelio es predicado en todo lugar. Si usted ve en nuestros países, ahí suben los hermanos que se suben a los buses, donde que se suben empiezan a predicar, andan en las calles, andan predicando. Van a los montes a predicar. Ya no es como aquí que nosotros que solo salimos de la puerta de la casa al carro y los bajamos adentro de vuelta. Y la gente en nuestros países allá andan a pie en aquellas lodazal. Y ellos se congregan más que nosotros. Nosotros aquí en este país somos tan acomodados que quizás deseáramos que el pastor fuera a hacerles un culto a la casa. Porque no hemos valorado, ¿me entiende?, la gracia de Dios. Nosotros no hemos entendido el verdadero evangelio, que nos es necesario congregarnos para alimentarnos todos los días, para que Dios se glorifique en nuestras debilidades a través de su palabra. Porque ¿cómo nosotros vamos a fortalecernos si no nos congregamos? Y otra cosa es congregarnos y poner por obra su palabra. Porque de nada sirve también que nos congreguemos y andemos allá como cabros. Es necesario congregarnos y poner por obra la palabra. Porque a veces nosotros, especialmente los que predicamos, no podemos predicar una cosa aquí y vivir otra cosa. Mire cómo le está pasando a una hermanita de Guatemala que predicaba de los peinados y todo eso, y de la vanidad de la mujer.
Y hoy que ella se casa, va a la peluquería y se arregla sus colochos. Y ahora le está lloviendo, le dicen, tú que predicabas, entonces ¿por qué no vivís lo que predicas? Y esos errores nos sirven para testimonio a nosotros, para que nosotros entendamos que no nos pase lo mismo. No vamos a nosotros estar aquí predicando y diciéndole al hermanito rebelde, congrégate, y nosotros aparezcamos una vez a los 15 días. No, tenemos que vivir lo que predicamos, no en nuestra fuerza y no pidiéndole a Dios misericordia. Porque la palabra de Dios le dice Pablo a Timoteo, preséntate tú como ejemplo. Y aquí todos los cristianos tenemos que presentarnos como ejemplos. No solamente, ¿me entiende? Solo los que predicamos, sino todos, porque todos tenemos necesidad de la salvación. No es porque predicamos, nosotros tenemos más facilidad de ir al cielo, no. Más compromisos sí tenemos, porque tenemos que hacernos ejemplos. Pero sí a todos, porque la palabra de Dios dice que todos somos luz en este mundo. Estaba hablando ayer con unos 4 amigos, pero que 2 de ellos pues ya van a la iglesia y dicen, no, pues nosotros, me dice, ahí donde estamos nos sentimos cómodos, porque nos gusta cómo nos predican, pero ellos no dan testimonio de que son cristianas porque andan todas arruinaditas. Y le digo yo, pero es que a veces, le digo yo, cometemos el error, le digo que nos gusta el evangelio, que eso nos acomoda a nosotros, le digo yo, pero es diferente vivir un evangelio, que nosotros nos acomodemos al evangelio, a ese evangelio que transforma, le digo yo, que nosotros podamos testificar de que en verdad somos cristianos, porque de nada sirve, le digo, ir a una iglesia que nos guste como nos predican, pero no hay cambio en nuestra vida. No, dice una de ellas, pero es que a veces me dice, exageran mucho las iglesias, muchos me dicen. Le digo yo, pero es para nuestro bien. Porque si usted anda bien, le digo yo a ellas, ¿de qué le va a doler que le prediquen duro? Usted se la goza, le digo, pero si usted anda, claro, si usted anda torcida, le digo yo, pues te va a sentir el martillazo que le van a dar. Y ella dice, bueno, en eso sí tiene razón, dice. Es que el hombre es pícaro y la mujer también, ¿me entiende? Ellos bien saben cuando andan todo maleante. Y claro, la palabra es martillo, dije la palabra que esa espada, la espada corta todo. Toda aquella gordura que nos sirve. Ve que la gordura pues hasta le es mal para la salud en lo físico. Por eso yo ando tratando de mantenerme. Pero hay gordura todavía, ¿me entiendes? Pero Dios es bueno en misericordia. Que necesitamos nosotros cortar toda la levadura que nos leuda. Porque para Dios necesitamos ser irreprensibles en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios. No solamente lo de adentro, sino lo de afuera. Porque le decía yo, porque imagínense, le digo, si yo le digo, vengo como tipo pandillero y acepto a Cristo, le digo, porque cuando uno llega por primera vez, le digo, va como uno llega, a todo arruinado. Pero cuando usted se arrepiente, le digo, y le pide perdón a Dios, desde ahí empieza el principio, usted empieza a escudriñar la palabra, pues en la misma palabra encuentra lo que a Dios le agrada y lo que a Él no le agrada, le digo yo. Ese es el manual de nuestra vida, le digo, pero si usted quiere cambiar, pues lógico que usted tiene que hacer un esfuerzo, porque si no puede pasar como Lázaro, que resucitó, pero se levantó todo maniado. Y así hay muchos, ¿me entiende?, que vienen a los pies de Cristo, pero siguen todos atados todavía. Y es necesario, ¿me entiende?, pedirle a Dios que si Dios nos liberta, pues que nos ayude con las ataduras que todavía batallan en nuestra vida. Porque poderoso es Dios para libertar a cualquiera, ¿me entiende? Pues Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero Él necesita que nosotros también pongamos de nuestra parte a cambiar. Dios no puede obrar si nosotros no nos dejamos moldear. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. También 1 Corintios 15:3. Es necesario que nosotros nos dejemos moldear por el Cristo Todopoderoso. Porque solo Cristo salva, no es San Judas. No es la muerte. Imagínate la gente tan ignorante que hasta la misma muerte adora hoy en día. Eso es estar
completamente arruinadito, como decimos. 15:3. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después desapareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último, dice, de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo, imagínense, el apóstol Pablo primero andaba buscando a los que en verdad andaban en la verdad. Y él era el torcido y andaba queriendo agarrar a los que en verdad le hablaban la verdad. Pero como el hombre, si no tiene el conocimiento de arriba, pues para él todo lo que hace es bueno. Pero cuando ya viene el conocimiento, pues se da cuenta de que en verdad solo Cristo es la verdad. Solo Cristo es el que liberta. Y después de cuando él tiene el encuentro con Cristo, este hombre testifica, y por lo cual nosotros aún testificamos de las maravillas que Dios hizo a través de él. Un hombre que perseguía primeramente al pueblo y después que se convirtió, fue un instrumento que Dios usó con gran poder. Así hay muchos religiosos hoy en día de que ellos conocen la verdad, pero como tienen el entendimiento entenebrecido, pues no entienden la verdad. Se ve lo de la religión, pues ellos leen la Biblia, por ejemplo los sacerdotes, ellos escudriñan la Biblia. Pero ¿por qué no la entienden? Porque ellos estudian la Biblia, pero a su conveniencia, siempre le van metiendo mentira a la gente. Como esos son los que aprenden y eso es lo que enseñan ellos, mentira. Porque ellos saben de que Cristo es el verdadero. Pero ¿para qué le enseñan entonces de que el santito es el que ayuda? Que la virgencita es la que ayuda. Si ellos conocen la verdad, entonces ¿por qué no la predican? Le doy gracias a Dios porque mi hermano fue libertado de esa religión. No porque ella anduviera también con su muñeco. Pero Dios es grande en misericordia que ahora está en la verdad. Y lo amamos porque es un gran hombre, ¿me entiende? Que testifica de lo que él, que lo que aprendió, lo está aplicando hoy, pero en la verdad. Y así hay muchos que han salido de esa herejía y que ahora testifican de esa falsedad que ellos viven. Pero ¿qué dicen los religiosos? No, dice que lo que pasa es que ese hereje, dice, le pagaron, que por eso se convirtió al evangelio y anda blasfemando, dicen. Pero no, Dios siempre saca a alguien de una miseria para que testifique. Porque si Dios no rescata de los que están en las tinieblas, ¿cómo van a testificar? ¿Cuántos hombres Dios ha libertado de la religión católica? Porque ahora Dios los usa testificando de la mentira que vive la ramera. Dios los usa para testimonio. No es como nosotros somos grandes mentirosos y por lo cual testificamos que Dios nos ha quitado ese mal hablar que teníamos. Y muchos éramos borrachos y ahora podemos testificar al borracho que le podemos decir que solo Cristo cambia. Porque Él nos libertó, ¿me entiende? Él nos sacó de esa mala vida que teníamos. Porque aquí nadie vino santo. Todos venimos arrastrando cuantas maldiciones. Y uno que éramos católicos, bueno, somos católicos, dice la gente, porque por heredad. Porque mi mamá siempre decía que siempre los embulcaba el muñequito, pero si ella nunca leyó la Biblia, ¿cómo sabía ella en la realidad que estaba? Y muchos viven eso, que son religiosos por heredad, porque lo han heredado de sus abuelos. Así también un hermano me dice, no, es que yo soy borracho, me dice, porque mi papá fue borracho.
Mentira del diablo, le digo, yo también me gustó, le digo, pero soy libre. Si tú le crees a Cristo, le digo, Dios te puede libertar. Pero el hombre se excusa a su favor. Se justifica en la maldad que está haciendo por su favor. Pero en realidad, si nosotros le creemos a Cristo, pues Él tiene todo el poder para libertar al hombre. No solamente nosotros, sino todo aquel que cree en Él cree. Porque Él dice que claramente que Él no pagó solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Dios es un Dios justo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque no hay otro que pueda salvar. Hoy vamos al Viejo Testamento, donde dice Dios también. Vamos a Isaías 43. En Isaías 43. Bendito sea el nombre de Dios. Solo Cristo salva. Es el único. 43, 10, 11. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Jehová. Fuera de Él, dice, no hay quien salve. Es el mismo Cristo que estaba hablando en la ley. No hay otro Dios quien pueda salvar. Solamente Cristo. Él es el único que salva. Porque le estabas hablando porque Israel pues se veía, después de que salió llegó a la tierra prometida, pues se endemoniaron todos y buscaron cada quien su Dios. Y por eso que Dios le dice, afuera de mí no hay otro Dios. Ve que en Ezequiel dice que Dios lo lleva al templo y Dios le muestra cómo el pueblo estaba endechando a Tamuz y a muchos dioses. Por eso que Dios les habla diciendo, no hay de otro Dios que salve, solamente yo, y no hay otro Dios creado, solamente Él. 45, 21 también. Dice del 20. Reuníos y venid, dice, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, dice, y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad, dice, y hacerlos acercarse, y entre todo en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene, dice, dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay, dice, más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo, dice, hice juramento, de mi boca salió, dice, palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. No hay otro Dios que salve. No lo hay. El hombre le puede meter cualquier estatua a la gente,
pero no lo hay quien salve. Solo Cristo. Dios les está hablando, dice, no hay otro Dios que pueda salvar sino yo, Jehová. Pero el pueblo de Israel, ¿me entiende? Era un pueblo necio que pasaron 40 años viendo la gloria de Dios todos los días. Y tan rápido se olvidaron de esos 40 años para buscar a dioses muertos. Y Dios en su gran misericordia hace 2022 años a exacta hora de que Dios está hablando de que solamente Él salva, porque Él fue el quien vino a morir en la cruz de Calvario. Pero el hombre hoy en día no entiende eso, sino que se va tras dioses muertos, tras las religiones, buscando cómo escapar de la ira de Dios, cómo salvarse. Pero nadie puede salvarse si no es a través de Cristo. Nadie puede salvarse por otro lado. Tiene que venir a los pies de Cristo, porque es el único que salva. Es el único. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, vamos entonces a concluir en Juan 11. Dios dice que Él es la vida, Él es el camino, Él es la resurrección, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda. Aunque esté muerto, dice en ese pasaje, vivirá. Y los que vivimos, dice, y creemos en Él, no moriremos eternamente, sino que viviremos. Él es la vida. Para los amigos que están hoy en día, Cristo es la solución a nuestras vidas, porque Él es el único. 11:25. Juan 11:25. Dice, lo vamos a leer del 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. Y en la resurrección, dice, en el día postrero, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, dice, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, si crees, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo a salvarlo. Esta es la promesa de Dios, que el que cree en Él, aunque esté muerto, dice, vivirá. Y el que está vivo y cree, no morirá eternamente, sino que vivirá. Es para los amigos que en esta noche nos acompañan. Si creen en esta noche, vivirán, pasarán de muerte a vida. Pero si no, dice también que la palabra es clara. Dios en su gran misericordia está con los brazos abiertos para todo aquel que en Él cree. Y si no cree, dice la palabra de Dios, que ha sido condenado. 14:11, Juan 14:6. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos al del 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo es el camino hacia el Padre. No es la Virgencita, no es el santo, la Santa Muerte, no. Cristo es el camino, es la verdad y la vida. En Juan 3:16 dice
que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque él dice no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así es que esta es la oportunidad para los amigos. Sé que hay amigos en esta noche. Yo les invito que vengan a los pies de Cristo en esta noche. Hoy, dice la palabra, es el día de salvación. Hoy, no mañana. Y todos necesitamos de Cristo. Todos, dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también tenemos la promesa que todo quien en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Esta noche es la oportunidad de que puedan creer los amigos y pasen a ser parte del pueblo de Dios. Hay amigos que quieran aceptar a Cristo en esta noche, quieren recibirlo en su corazón. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. No importa cuál sea la condición de su vida. Dios es poderoso para limpiarnos, para restaurar su vida, especialmente para darle vida. Porque la palabra dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Pero si usted viene esta noche a Cristo, Cristo le da vida. Si no, pues vamos a orar entonces para darle gracias a Dios. Padre amado que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por este privilegio, Padre amado, que